Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda sesión del ciclo Pensamiento y Obra de Raúl Presbich, debates e interpretaciones a 40 años de su fallecimiento. Como señalamos en el primer encuentro, este ciclo es una iniciativa del Área de Estudios de Historia del Pensamiento Económico Latinoamericano, del Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericano, asociado al Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET. En el día de hoy, la sesión será enteramente virtual. Hoy la Facultad de Ciencias Económicas y el resto de las facultades de la Universidad de Buenos Aires están cerradas debido a una jornada de lucha y reclamo por parte de gremios docentes y no docentes de la universidad, en el contexto del desarrollo de una política de pauperización de los salarios y de asfixia del funcionamiento de las universidades públicas por parte del Gobierno Nacional aquí en Argentina. Por ese motivo, esta sesión es enteramente virtual. En nuestra primera reunión, el 15 de abril, exploramos a Presbich como funcionario, sus años de formación, su rol en la construcción del Banco Central y su actuación en momentos críticos de la economía argentina. Hoy damos un paso adelante o hacia adentro, ¿no?, de su cabeza para concentrarnos en Presbich como teórico, en las ideas que construyó, en los conceptos que forjó y en los debates que abrió y que aún no se han cerrado. Pensar a Presbich como teórico es interrogarse sobre el núcleo de su legado, el deterioro de los términos de intercambio, la restricción externa, el cambio estructural, la condición periférica. Estas no son solo categorías analíticas, son formas de ver al mundo desde América Latina, con sus propias lógicas, sus propios tiempos, sus propias contradicciones. Revisitarlas hoy, con rigor y distancia crítica, es también una manera de preguntarnos qué queda vigente, qué debe ser revisado y qué nuevas preguntas nos plantea el presente. Abrimos la sesión, tenemos el gusto de presentar a Carlos Mayorguín, quien presentará su conferencia El deterioro de los términos de intercambio, misterios y simpatías equívocas sobre Raúl Presbich. Carlos Mallorquín es sociólogo y economista, es docente e investigador de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México desde 1993. Su trabajo rescata las trayectorias del estructuralismo latinoamericano y explora sus posibilidades en el presente, desafiando narrativas hegemónicas eurocéntricas sobre la historia del pensamiento económico regional. Entre sus muchas publicaciones se destacan Celso Furtado, un retrato intelectual, América Latina y su teoría, y Breve historia del espíritu del desarrollo latinoamericano. Carlos, voy a cederte la palabra en este momento, ¿sí? Y voy a compartir una breve presentación para que puedas comenzar con tu exposición. Un segundo, ya compartimos. Eh, Ahora mismo. Bueno, Carlos, más o menos habíamos establecido un tiempo de unos 20 minutos, así que podés comenzar. Bueno, tú me avisas cualquier cosa, Claro, ¿no? claro, claro. Bueno, agradezco la invitación de poder platicar sobre mis actuales investigaciones y quiero verdaderamente subrayar que lo que sí a continuación no tiene ningún tipo de provocación para aquellos que siguen de cerca la obra de Prebisch y menos hacia quienes están interesados en repensar la problemática latinoamericana. Pero el título indica que va a ser problemática mi presentación, ¿no? Y con lo primero que quiero iniciar entonces es que em, la, la temática del deterioro de los términos de intercambios, así a grosso modo, básicamente implica qué sucede en términos de las cuentas nacionales a lo largo de cierta evolución histórica entre cuántos kilos de maíz, digamos, tenemos que vender para obtener X cantidad de un producto manufacturado. Así, a grosso modo, quiero plantear lo que se ha dicho como relaciones de precios de intercambio, el deterioro de los términos de intercambio. Y así, a grosso modo, lo que queremos ver cómo evoluciona esta relación, digamos, entre distintas entidades que Raúl Prebisch llamó entre centro y periferia,
en el sentido mucho más específico de que cada centro y cada periferia a su vez tiene sus centros y periferias. Es decir, la visión crucial de Prebisch es cómo integrar estos espacios que han creado esta concentración de ingresos que él llama centros y periferias. Las propias periferias tienen sus propios centros y periferias. Estas asimetrías de poder, estas disparidades de evolución técnica entre estas entidades es lo que más le apasionó a Prebisch para explicar. Pero para llegar al tema del deterioro de los intercambios, tengo que platicar un poco del segundo lustro de los años 40, donde Prebisch ya ha establecido o cree o tiene fe en que el pensamiento ortodoxo eh, es indefendible y entonces él tiene que construir una visión de la economía. Esta visión de la economía en síntesis implica dejar a un lado las nociones de valor tradicionales, ricardianas, marxistas, etcétera, porque él tiene una visión que él llama computable del mundo. Hay que poder medir milimétricamente los movimientos de la economía. Y la economía se mueve conforme a una disparidad o asincronía, para robarle un término a nuestro amigo Armando, de distintos tiempos. Y entonces hay una sincronía entre la generación de recursos que crean valores y el proceso productivo. El proceso productivo y circulatorio, entonces, no inician ni cierran en el mismo momento. Esta asincronía es la que crea el mundo que él llama ondulatorio. Hablaron del mundo ondulatorio, o para ponerlo en términos, o ponerle con floripondios filosóficos, la ontología del universo causal en Prebisch, entonces no tiene una noción general, porque va a depender de esas asimetrías o disparidades de tiempos y de poder entre distintas entidades, centro-periferia, empresarios y salarios, y le preocupa entonces cómo se defienden digamos, los frutos del progreso técnico. Y este es eminentemente entonces un tema político, un tema de asimetrías de poder, de cómo los obreros, la clase salarial puede mantener para sí los frutos del progreso técnico. Y entonces la palabra frutos del progreso técnico solamente se puede medir o evaluar y discutir en términos de ingresos, precios y beneficios. Es la única manera en que nosotros podemos discutir esto. Es decir, él decía que las otras teorías eran teorías eh, que él llama metafísicas, ¿no? Y el propio término deterioro, los términos de intercambio, eh, Prebisch casi no lo usa hasta después de 1951. Es decir, él en los años 30 ya, cuando escribía la revista económica, utilizaba el término cuando se acercaba a esta noción que yo dije sobre la relación de precios manufacturados y primarios, hablaba de empeoramiento de los términos de intercambio, ¿no? Hasta en el texto del 49 es interesante, llamémosle el manifiesto, él traduce el texto de Singer del 48 como empeoramiento, no utiliza deterioro. Y esto tiene una serie, digamos, de evolución, porque un año después del manifiesto, él todavía va a seguir utilizando empeoramiento, y en el 51 llega a la última postura sobre esta supuesta generalidad de la causalidad que se suponía que ocurría entre materias primas y productos manufacturados. Y él lo dice abiertamente, ya ha escrito el 49, ya ha escrito en el 50 el informe de América Latina, y en el 51 en sus clases ya internas, la CEPAL dice, no establezco ninguna ley. Este es un aspecto que tiene que ver con varias causales a las cuales ahorita
no me quiero referir, dice. Pero de hecho en el estudio de 1950, aunque usa el término de empeoramiento, habla de que hay que hacer prolijas investigaciones sobre las relaciones de precios entre los bienes de la periferia y los de manufactura. Lo deja como problema ambiguo. Digamos, hay que hacer, pero no nos podemos fundamentar todo el argumento en torno a eso. ¿Y por qué? Porque Previs ya tiene una idea del beneficio. Previs sabe de toda su crítica al pensamiento económico que la noción de beneficio, paradójicamente, se distribuye y la crean los propios empresarios. Los empresarios se otorgan beneficios, se otorgan ganancias entre sí. El empresario paga factores productivos, elabora el markup anglosajón, markup o el costo de precio, y conforme existen distintos empresarios que se encadenan entre sí pensando hacia arriba, tienen que crear dinero. Entonces, la creación de dinero es una creación que él habla, que es una creación endógena. Es muy similar a los años 30 y 40 de los discursos disque keynesianos, ¿no? El dinero es una creación endógena, no tiene nada que ver con tasa de interés, oferta y ahorro. El, 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 el movimiento, el movimiento del crecimiento requiere, y cree a veces, dice Furtado, perdón, que dice Prebisch, que tiene un sesgo inflacionario porque los empresarios crean su propio dinero, no utilizan ahorro. Entonces, si ustedes ubican una montaña rusa, no sé si eso ayuda, ¿no? En la, en la medida en que hay crecimiento y esta cadena productiva va creciendo, los empresarios van creando sus propios ritmos de beneficios o de ganancias, ¿no? El argumento sintético de Previs es que la cuantía total de las ganancias o de los beneficios es una creación por parte de la velocidad con que los empresarios están incrementando el crecimiento. Ahora, la distribución. La distribución es donde ahí sí los empresarios compiten entre sí. La distribución es cada empresario conforme a la manera en que organizó su proceso de trabajo. Uno mató a un burro y puso a un tractor o puso un semiconductor. El tema de la cuantía inclusive de la ganancia total no va en contraposición a beneficios unitarios menores. Entonces, si ustedes ven, se ubica en esta montaña rusa, inclusive cuando bajamos del otro lado, habiendo alcanzado un máximo y bajando, puede existir ciertos empresarios que siguen, claro, con beneficios unitarios menores, ¿no? Y quienes obviamente llegan hasta la base de esta montaña rusa son los más aptos a quedarse en este proceso de crecimiento. Con esto lo que quiero decir que Previs tiene una teoría de precio y de ganancia, y que el, el texto de Singer del 48 le vino, digamos, útil en términos teóricos y políticos. Políticos especialmente porque la CEPAL está luchando por sobrevivencia. La CEPAL tenía vida hasta el 52, cuando él finalmente lo convencen a que tome las actividades de consultor. Tiene una especie de sustento este argumento de Singer en lo que él dice sobre el empeoramiento de los términos de intercambio, y lo utiliza en el sentido de mostrar que esta es una de las razones por las cuales las promesas de Roosevelt y compañía sobre recursos a la periferia para invertir en el progreso técnico de la región en cuestión, es importante señalar. Por algo, la respuesta inmediata en 1950 y 51 y 52, que se puede ver en la revista Brasileira de Economía, ¿no? Se llenaron de vuelos
de los clásicos estadounidenses, Weiner, Haberler, North, todos, vinieron a poner orden al asunto. Es decir, como siempre, el argumento es, pues en la periferia no saben contar y no es cierto que hay un empeoramiento en los términos de intercambio. Y esa lucha va a seguir, esa lucha y ese debate sobre el empeoramiento de los términos del intercambio va a seguir en América Latina y sigue hasta la fecha. Lo importante aquí es que desde el punto de vista de la CEPAL y el apoyo que daba para plantear eh, la industrialización de América Latina, requería cierto tipo de cálculo desde el punto de vista de Prebisch, cierto tipo de cálculo, cuánto vale la pena perder de todas maneras y seguir invirtiendo en el sector de materias primas y cuánto vale invertir en un sector industrial que obviamente no puede producir a costos del centro, pero que genera internamente entonces la absorción de mano de obra que en la periferia se dificultaba. Y es ese cálculo que Prebisch quiere mantener. Y a él, como siempre, le preocupó nuestras cuentas y el presupuesto nacional. Y a él le preocupaba mucho esto. La figura contrastante y con quien obviamente tuvo enfrentamientos sobre esto es la figura de Furtado. A Furtado, aunque le vaya mal, estoy exagerando, pero a Furtado, aunque le vaya mal al país, el país tiene que industrializarse y se acabó. Entonces, hay una figura muy contrastante ahí que desde el punto de vista de Previs había que mantener nuestros presupuestos en orden porque los propios eventos cíclicos de la historia del pasado desde el punto de vista de Previs es que traían con ello una devaluación y una nueva configuración de precios que en la periferia no se podían más que resolver reduciendo sus ingresos. ¿Y quiénes reducían sus ingresos? La mano de obra productiva. Y esta es digamos, la explicación que utiliza mucho Octavio Rodríguez, que explica que hay una versión cíclica del deterioro de los términos de intercambio. Yo diría que aunque no tengamos la visión del empeoramiento de los términos de intercambio, la propia versión teórica cíclica de Prebisch explicaba por qué los frutos del progreso técnico se iban de la periferia al centro y se concentraban en el centro. Él no requería que los términos de intercambio realmente sean negativos para las periferias. Esto lleva a una discusión, especialmente ya cuando estoy hablando un poco de Rodríguez, es que el punto de vista de Previs es que no está nada dado de antemano. Pues el empeoramiento puede o no darse. Es interesante, señalo este fenómeno de puede o no darse, porque en la primera versión del libro de Rodríguez, él habla de alza constante y pérdida. Y esos dos páginas donde elimina todas las discusiones sobre qué camino tomar sobre la importancia del deterioro de los términos de intercambio, desaparece de su primera versión del libro que él produce. Y digo esto porque también Rodríguez no está claro que el debate de las relaciones de precios se puede comprobar. Y Rodríguez lo dice, no hay verdaderamente formas fidedignas que hay esa pérdida. Es interesante la postura de Rodríguez. Y otro interesante profesor, Luis Daniel Torres, por un lado, hace años hizo una revisión de toda la literatura sobre la relación de precios de intercambio y la mayoría de la revisión indica que sí hay una pérdida en la relación de precios de intercambio, ¿no? Analizó toda la literatura y mostró eso.
lo que de ahí tenemos que deducir es que el hecho de que exista una pérdida no indica necesariamente una política económica a seguir, diría Prebisch. Tenemos que ver cómo hacemos ese traslado de la mano de obra de sectores menos productivamente aptos y elevar entonces el promedio productivo nacional pasándolos a sectores industriales. Esa transición, esa, digamos, división del trabajo geográfica, transformación del trabajo sectorial local, es algo de, digamos, que hay que calcularlo. Y el aspecto de mucho de esta discusión entonces tiene que ver con la manera en que distintos tipos de política económica pueden o no subsidiar este traslado y esta transformación técnica del trabajo geográfico o local. Eh, Central a este argumento entonces está si el tema de la industrialización y de la defensa de los frutos del progreso técnico es un tema de eliminar a los burros y elevar la capacidad tecnológica, es decir, poner tractores o semiconductores. Y entonces sobre lo que ahora quiero subrayar ya en este debate dentro ya del pensamiento latinoamericano es que el tema de la heterogeneidad que se utiliza para demostrar que hay sectores o hay regiones o hay países que tienen una mayor homogeneidad tecnológica de promedio, es que esa noción de heterogeneidad tiene otra opción que sí se dejó a un lado. De vez en cuando Pinto tocó el aspecto de que no es un tema de si ponemos la rueda o no, en vez de los caballos, sino que tiene que ver con las formas en que distintas agentes y distintas regiones, distintos países poseen en separación las fuentes productiva. La heterogeneidad de los agentes, la heterogeneidad de las regiones, la heterogeneidad local, tiene mucho que ver con que esa heterogeneidad se puede explicar en términos de posesión en separación de sus condiciones de existencia. Y cómo obtener los elementos suficientes para hacer el cálculo, para cambiar o cambiar las estrategias de política económica. Posesión en separación indica entonces que las condiciones existentes de los agentes es un tema de cálculo que cada cual lo hace y cada quien toma una distinta opción de costos y de precios. Y la heterogeneidad surge porque hay asimetrías de poder en cuanto a la posesión en separación de estas condiciones de producción. Y esas condiciones de existencia tampoco son generales. Si lo fueran, entonces no habría esa heterogeneidad. Yo quiero subrayar entonces que el concepto de heterogeneidad se puede resolver argumentando que la posesión en separación es la causa que hace el mundo heterogéneo, que crea este mundo ambiguo entre distintos cálculos de distintos tipos de agentes. Y estoy hablando de distintos tipos de agentes porque no todos los agentes son seres humanos. Es decir, hay empresas, corporaciones, países, etc. La heterogeneidad entonces digamos, es base de este mundo que no tiene una lógica en general. Y esto me lleva ya al último punto, ya antes de terminar. Quiero subrayar entonces que la, la articulación a veces que se tuvo en América Latina de que la pérdida de los frutos del progreso técnico es esa relación asimétrica teorizada por la teoría de la dependencia, es otra opción de cómo pensar ese problema. Y eso, para pensarlo en términos de fuerza de trabajo abstracto que se traslada de un sitio a otro, requiere otro argumento y requiere fe en la teoría del valor trabajo, ¿no?
Yo en lo particular no comparto eso. Entonces, el apoyo que se le daba a la CEPAL ideológicamente por su postura sobre la relación de precios entre la periferia y el centro, tiene que repensarse seriamente, ¿no? Y para terminar, entonces, el mundo previsiano después ya del 45 es un mundo sin una teoría general de valor. Es decir, va a depender de cómo las entidades construyen esos precios y costos, ¿no? Va a depender qué apoyos tienen los sectores, etcétera. Y la pérdida o defensa de los frutos del progreso técnico implica eh, establecer causales. ¿Cuál es la causa? Porque Rodríguez y Luis Daniel Torres no quieren hablar de causas. El causal es las asimetrías de poder. Pero las asimetrías de poder tampoco son generales porque los actores, los agentes en cuestión, poseen en separación distintos aspectos de ese devenir productivo que enarbola el crecimiento, que genera a su vez esa concentración de ingresos. Y finalmente, entonces, pensar la relación la relación y disparidad entre precios de periferia y precios industriales, se puede hacer a los que gustan con el discurso ese sobre las asimetrías o disparidades, ingreso-demanda de los distintos países o sectores. El problema de ese discurso sobre las distintas elasticidades, ingreso-demanda entre distintos sectores, es que no ubica el centro de contención para transformar esas diversas elasticidades, que es el tema de Previs, que es transformar las relaciones de producción para cambiar esas elasticidades, ¿no? Por eso que Previs entonces pone el tono en pensar las relaciones sociales, que son las relaciones poder entre los distintos agentes. Y, y bueno, con eso quiero terminar y les agradezco. Carlos, muchísimas gracias, muy claro y también cumpliendo con el tiempo. Gracias por la conferencia y la presentación. Eh, Continuamos entonces en esta segunda sesión, analizando el Presbych teórico. A continuación estará la conferencia a cargo de Noemí Brenta, Raúl Presbych y los planes monetarios internacionales para la posguerra. Noemí es licenciada en Economía y es doctora en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora en el Instituto de Estudios Históricos, Económicos, Sociales e Internacionales y docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Es subdirectora del Centro de Investigaciones de Historia Económica, Social y de Relaciones Internacionales y directora de la revista Ciclos en la Historia, la Economía y la Sociedad. Entre sus muchas publicaciones se destaca Historia de las relaciones entre Argentina y el FMI, y sus investigaciones se especializan en la historia de la deuda externa argentina y las relaciones con los organismos financieros internacionales. Noemí, gracias por sumarte, por participar. Eh, a partir de este momento, ya puedes habilitar tu micrófono. Ahí Todavía está. no. Ahí se Sí, escucha perfecto. ¿Cómo estás? Bienvenida. sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Contenta de estar aquí. Gracias por la invitación. También un poco intimidada porque quien me precedió, Carlos Mallorquín, es un experto muy reconocido sobre Prevish y a quien por supuesto he leído. Mientras que mi vinculación con Prevish o con el estudio sobre Prevish tiene más bien que ver con un tema que sí he estudiado mucho,
cómo es el sistema monetario internacional y los cambios en el sistema monetario internacional. Por eso el foco de lo que estudio, investigo, más bien es el sistema monetario internacional que Prebisch. Pero Prebisch es muy importante para el sistema monetario internacional también. Y pensaba, bueno, ¿y cuál es la relevancia del tema de volver a pensar en Prebisch y los cambios en el orden monetario internacional de posguerra? Es decir, ¿qué pensaba Prebisch sobre los planes monetarios internacionales que se estaban pergeñando para la finalización, para después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y cómo ese pensamiento se plasmó posteriormente en otros aportes, otras obras y en el desarrollo, la evolución de su propio pensamiento, por ejemplo, en el conocido como Manifiesto del Desarrollo de La Habana, que presentó en La Habana en 1949. Entonces pensaba, bueno, ¿y por qué esto es importante? ¿Qué pensaba Prebisch de los planes monetarios internacionales de la posguerra? Porque esto nos dice mucho, además del propio pensamiento de Prebisch, sobre cómo pensaba en la internalización en la Argentina de un tema que hoy es totalmente actual, como es la transición hegemónica. ¿No? En esos años estamos pensando en los años 40, estamos pensando en particular en 1944, se estaba completando la transición hegemónica de Gran Bretaña a los Estados Unidos. Y el sistema monetario internacional era un caos ya desde los años 30, desde la suspensión de la convertibilidad de la libra, ¿no? Ya en 1931, la devaluación del dólar en el 34, etcétera, todo lo que ya sabemos. Entonces, hoy también hay una transición hegemónica, ¿no? No sabemos si hacia un mundo multipolar o qué, pero sabemos que hay una crisis en este sentido. Entonces, pensar otra vez los cambios en el sistema monetario internacional ante una transición hegemónica y qué pensaba de ello, Prebisch nos ayuda también a comprender y a inspirarnos para este momento. Otra cuestión importante que en la Argentina es muy importante es el tema del control de cambios, que justamente vamos a ver era un punto nodal de las críticas de Prebisch a las propuestas principales, la de Gran Bretaña y la de Estados Unidos, sobre el sistema monetario internacional. Y vamos a ver que lo que fue el tercer plan para reformar el sistema monetario internacional, quiere decir el tercer plan más importante, contemplaba una flexibilidad en los cambios y algo muy distinto de lo que proponían tanto Keynes como White. Entonces me parece que el tema es importante y vale la pena repensarlo. Entonces nos ubicamos, estamos en la década del 40, 1943, Prebisch tiene que salir del Banco Central, además conserva su cátedra en la Universidad de Buenos Aires, pero encuentra consultorías en otros países latinoamericanos, principalmente en México, donde da una serie de conferencias entre enero y marzo de 1944. ¿Y qué estaba pasando en esos tiempos con la reforma del sistema monetario internacional? Ya estaban en plena discusión las propuestas, ¿no? Ya Estados Unidos había empezado a trabajar en 1941, ya encargándole a White pensar algo para la posguerra sobre las instituciones del sistema monetario internacional. Ya en 1943
se publican los dos planes, el de Gran Bretaña como la propuesta para una Unión Internacional de Compensaciones, con la creación de una nueva unidad monetaria internacional común, como era el Bancor, referida al oro, pero que no fuera la moneda de ningún país en particular, lo que reflejaba la débil posición de la libra esterlina. Y también en el 43 se había publicado el Plan White, o sea, la propuesta de Estados Unidos para la creación de un Fondo Internacional de Estabilización para las Naciones Unidas y Asociadas. Estamos en 1943. Williams, acá entra este otro economista que decía, John Williams, con su plan de la moneda clave. Williams era vicepresidente de investigaciones económicas en la Reserva Federal, era profesor en Harvard, fue decano de la Facultad de Posgrado de Administración. O sea, Williams era un personaje muy importante para las finanzas internacionales. Vicepresidente de la Reserva Federal de Nueva York. No de cualquiera, que es la principal de las 12. Y Prebisch tenía una relación con Williams que databa de muchos años, desde los 20. En fin, no voy a adentrarme en esto porque no es el foco y sé que tengo poco tiempo. La cuestión es que cuando vemos los análisis de Prebisch sobre los planes monetarios internacionales, encontramos una relación muy explicitada con este tercer plan, o el plan de la moneda clave, de John Williams. Cuando me refiero a los planes monetarios internacionales, todos tenían que ver o apuntaban a crear una institución, dos instituciones finalmente como se crearon, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, para estabilizar el sistema monetario internacional a los fines del crecimiento, de la estabilidad del crecimiento mundial, de sostener el comercio, etc. Entonces, aquí tenemos que Prebisch ya 1944, ya como decía, fuera del Banco Central, es decir, ya no reflejaba la posición oficial de la Argentina, del gobierno argentino, da una serie de conferencias y publica una serie de textos donde podemos ver muy claramente sus posiciones. Estos textos son principalmente tres. El primero, las observaciones sobre los planes monetarios internacionales. Esto fue del ciclo de conversaciones en el Banco de México, que publica también el trimestre económico, publicó también el trimestre económico. Después tenemos también, ¿no?, 1944, esto es marzo del 44, pensemos que Bretton Woods, la reunión de Bretton Woods, la conferencia monetaria y financiera en Bretton Woods fue en julio de 1944. Así que estamos hablando de disertaciones e intercambios con este importante economista argentino en otros países de Latinoamérica, específicamente ahora en México, varios meses antes de las reuniones de Bretton Woods. Ya estaba apareciendo también la declaración conjunta de expertos, es decir, el texto que sintetizó lo que se distribuyó a los otros gobiernos invitados a la reunión de Bretton Woods, la declaración conjunta de expertos, ya estaba llegando, todavía no se había publicado en enero, se publicó más adelante, en mayo. Entonces, digo para interpretar el rol de Prebisch en tratar de esclarecer y de influir en las opiniones de los otros países latinoamericanos de los que habían sido invitados a las reuniones de Bretton Woods, como era el caso de México, que era un caso muy, muy especial, porque no solo
el joven Víctor Urquidi ya había recibido desde 1942 los borradores en los que estaba trabajando White, sino que también México presidió la tercera comisión que se armó en Bretton Woods, una para el Fondo Monetario Internacional, otra para el Banco Mundial y otra para otras cuestiones que tenían que ver con el desarrollo. Esa la presidió México, de manera que México no era un país cualquiera para el sistema monetario internacional y el orden de la posguerra, era el país periférico más importante a estos efectos. Entonces decía, las publicaciones de Prebisch fueron esta, que condensaba las conferencias en el Banco de México, otra publicación que salió en marzo, también en el Colegio de México, el patrón oro y la vulnerabilidad económica de nuestros países. Vamos a ver, ahí critica al patrón oro porque no sirve para el ajuste del balance de pagos de nuestros países y nos refuerza los ciclos ligados con las economías centrales. Después vamos a ver si nos queda tiempo para estas ideas. Entonces, segunda publicación. Tercera publicación, los planes monetarios internacionales, en los que se vuelcan sus clases en 1944, y aquí tengo que agradecer a Carlos Mallorquín por una publicación que hizo sobre textos no incorporados en los 4 tomos de las obras, y uno de ellos fue la introducción a estas clases, a este curso que dio en la Facultad de Ciencias Económicas, acá en esta casa de la Universidad de Buenos Aires, donde cuenta cómo va a ser el curso, y uno de los ítems son los planes monetarios internacionales. Entonces tenemos que en 1944, antes de Bretton Woods, disertó y opinó y escribió, y la publicación anterior del Colegio de México también se reprodujo en Buenos Aires, en Uruguay, de manera que tuvo una influencia su pensamiento sobre las posiciones de los otros países latinoamericanos. La verdad que yo no indagué hasta qué punto, pero por lo menos hubo herramientas para hacerlo. Y después también se refirió varias veces a esto en las clases posteriores a Bretton Woods, en la Universidad de Buenos Aires y en otros lugares. Bueno, ¿cuánto tiempo me queda, Camilo? Ah, estás muteado. 7 minutos. Oh, no me queda nada. Bueno, entonces voy a ir a lo importante. Bueno, todo esto para mí es importante porque es la sustentación de por qué las críticas de Prebisch a los planes monetarios internacionales no solo fueron tenidas en cuenta, sino que también se pueden interpretar como una articulación entre las posiciones o los intereses de los banqueros de Nueva York, en tanto que John Williams representaba a los banqueros de Nueva York, y lo que proponía para el posicionamiento de los países de América Latina y en particular para la Argentina, el posicionamiento en el sistema monetario internacional. Él decía, si un país no tiene clara su posición, va a ser su posición y mejora su balance de pagos en torno a consolidar, a solidificar su posición externa. ¿Cómo mejora su balance de pagos? A través de la industrialización, y de la recepción de inversión extranjera para acelerar la industrialización, de manera que hay que hacer lugar en el balance de pagos a la remuneración de las inversiones, y en la cuenta,
cuenta corriente, a la remuneración de las inversiones y a la reducción, la sustitución de importaciones por lo que se pueda producir competitivamente para fortalecer el desarrollo y a la vez establecer una estrategia de ganar respecto de este nuevo, no decía ciclo hegemónico, nosotros ahora lo vemos como ciclo, de este nuevo orden internacional que se propone. Entonces, ¿qué decía Previs para terminar con el orden monetario internacional? Pensaba que la propuesta de White y de Keynes de Gran Bretaña y de Estados Unidos, que eran tipos de cambio fijo, ajustables en determinadas condiciones, era demasiado rígido para los países periféricos porque nuestro balance de pagos depende cíclicamente de la evolución de los países centrales. Entonces, ¿qué hubiera preferido? Previs decía que en lugar de crear un organismo para todos los países, que se hicieran acuerdos monetarios entre las principales potencias mundiales, Gran Bretaña, Estados Unidos, algo como el acuerdo tripartito, Francia, y que a los demás países se fueran incorporando de a poco a medida que equilibraran su posición externa y que hubiera flexibilización del sistema cambiario para los países periféricos para reducir su vulnerabilidad a los ciclos externos, que el patrón oro acentuaba y que la tendencia de los centros financieros a cortar los préstamos en épocas de penuria financiera y aumentarlos en épocas de holgura reforzaba. Entonces, por eso le parecía preferible la posibilidad de modificar los tipos de cambio a la de usar los recursos del Fondo Monetario. Si es mejor porque lo necesitamos, porque nuestras exportaciones son inestables, son muy fluctuantes y es mucho mejor poder modificar el tipo de cambio a endeudarnos con estos organismos que además nos exigirían cambios en las políticas que tal vez no irían de acuerdo a los intereses de cada país. Bueno, creo que ya he completado mis 7 minutos. Yo quería también terminar diciendo que lo que he tratado es de comprender, de tratar de unificar esto de los dos Previs, que en la Argentina sabemos que Previs ha sido y todavía es muy cuestionado por la participación en los gobiernos dictatoriales de Uriburu, de la revolución autodenominada revolución libertadora, en fin, y que las posiciones de los organismos de la CEPAL han sido variables en el tiempo. Y creo que es necesario discutir sobre estas cuestiones. Y bueno, la cuestión del sistema monetario internacional vuelve hoy al ruedo y tenemos que tener en cuenta a este gran autor para pensarlo con sus claroscuros y el gran reconocimiento que le debemos por todos sus aportes. Muchas gracias, Noemí. Ahí estamos aplaudiendo virtualmente tu conferencia. Gracias. Bueno, Gracias. vamos a continuar la sesión del día de hoy. Continuamos con Martín Fisbein, que presentará su conferencia Estructura Productiva, Inserción Internacional y Restricción Externa sobre el Crecimiento.
Martín Fisben es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Economía por la Universidad de Brown. Es profesor asociado en el Departamento de Economía de la Universidad de Boston e investigador del Global Development Policy Center de esa institución, y es también investigador asociado del National Bureau of Economic Research. Sus investigaciones examinan el crecimiento y el desarrollo económico en perspectiva histórica, en especial atención a los determinantes del cambio estructural y la adopción tecnológica y la formación de capital humano. Así que, bueno, Martín, ¿cómo estás? Comenzás con tu conferencia. Gracias. Hola a todos, mucho gusto de ver caras conocidas eh, y queridos amigos, expertos en la obra de Prebisch y también mucha gente con ganas de revisitar estos temas. Agradezco mucho la invitación y celebro enormemente esta actividad que me parece muy valiosa. En general, eh, revisitar la obra de los autores latinoamericanos que nos enseñaron a pensar nuestra realidad, nuestra historia y presente, en particular Prebisch, y me parece muy buena la idea desde el centro de mirar las distintas facetas de las contribuciones de Prebisch. La teórica, como hacemos hoy, pero también su faceta, digamos, de hacedor de política pública y también su faceta como profesor, todas las cuales son complementarias y cada una nos ayuda a entender las otras. Yo les voy a contar un poco mi perspectiva, intentando ser breve, de lo que es la historia de las contribuciones teóricas de Prebisch y cuáles, me parece a mí, tienen actualidad para pensar el presente. Un poco me voy a superponer con cosas que ya se dijeron y que se van a decir, pero creo que es complementario. Déjenme ver si puedo compartir, a ver si puedo, acá. Mm. Se ve aquí. Sí, perfecto, Martín, estás en las conclusiones, pero se ve perfecto. Claro, sería bueno empezar por el principio. Si me dejara. A ver. Ahí, ahí estamos. ¿Se ve la primera slide? Perfecto, se ve perfecto. Bueno, entonces, la idea general que quiero compartir es que Prebisch tiene algunos temas centrales en su obra y que han cobrado mucha difusión y sido revisitados muy extensamente, como por ejemplo el tema del deterioro de los términos de intercambio que discutió Carlos Mallorquín, el tema de la industrialización por sustitución de importaciones. Pero en mi opinión hay algo más profundo que abarca su obra y que engloba estos temas, pero no se limita a ellos, que es una especie de metodología histórico-estructural para pensar el sistema mundial como un sistema estratificado, donde hay jerarquías, asimetrías, como decía Carlos, centro-periferia, digamos, sería el concepto en esta dimensión que engloba su noción, que tiene implicancias claves como todas las implicancias sobre la vulnerabilidad externa, las restricciones sobre el crecimiento y que enfatizan la conexión entre la estructura productiva, la especialización, la inserción internacional y el crecimiento económico en el mediano y largo plazo. Con esta idea central, mi opinión es que hay algunos temas, algunas de las hipótesis de Prebisch, la del deterioro de los términos de intercambio sería una, la de las políticas de industrialización tal vez serían otra, que son fundamentales en su coyuntura histórica, pero que no necesariamente, esto lo decía el propio Prebisch, lo decía Carlos en su presentación, él no las veía como leyes y en sintonía con eso no tienen por qué tener la relevancia actual que tenían en su momento. Ahora, lo que sí sigue muy actual y relevante es la metodología y su concepción abarcativa sobre las asimetrías en el sistema mundial, que incluyen la posibilidad de cambios en esas jerarquías y cómo la estructura productiva conecta con las capacidades de crecimiento y las implicancias para la política económica.
Y lo que voy a intentar hacer es partir de un raconto muy breve de cómo se desarrollan las ideas de Prebisch en su contexto histórico a su vigencia actual, remarcando, sin pretensiones de ser exhaustivo, cómo muchas de esas contribuciones reaparecen en modelos macroeconómicos actuales y en la economía del desarrollo que siguen trabajando esas mismas ideas, tal vez con otro lenguaje y con otras herramientas. Déjeme que empiece entonces por una breve cronología que pase a qué quedó un poco más remitido al contexto histórico y no necesariamente tiene validez en su formulación precisa, pero que sigue siendo un conjunto de ideas poderosas para entender el presente, lo cual se manifiesta en los ecos que tiene Prebisch en la literatura actual. Prebisch escribió muchísimo y en las primeras décadas, esto se habrá visto en la sesión anterior, sus preocupaciones están relacionadas a su experiencia como hacedor de política pública, en particular en el Banco Central. Y entonces las fluctuaciones económicas aparecen como un tema central y la necesidad de entender las especificidades de la economía argentina para explicar lo que está pasando, para explicar por qué hay una recurrencia de problemas del sector externo y cómo eso conecta la economía argentina con la economía mundial y con el centro de la economía mundial en ese momento de forma muy particular. Eso aparece en sus propias publicaciones, aparece también en las memorias del Banco Central del momento que no firma Prebisch de puño y letra, pero que tienen su inconfundible sello. Esa obsesión con entender el sistema mundial después deriva en el análisis del patrón oro y de las asimetrías entre centro y periferia. Y después ya en el manifiesto, así llamado el manifiesto del 49, ya aparece una visión que incorpora temas y una perspectiva muy clara de mediano y de largo plazo. Entonces, creo que tal vez podríamos marcar esa primera obra clave, que también recoge todo lo que venía desarrollando en sus trabajos sobre el ciclo, así como en su intento de entender la obra de Keynes, de quien es muy crítico, toma mucho de Keynes, pero también reconoce muchas limitaciones. Y tempranamente, en el 49, cuando estas ideas se pueden encontrar esbozadas aquí o allá, pero no tenían una forma acabada, tempranamente formula la distinción entre los polos centro y periferia, plantea el deterioro de los términos de intercambio como una tendencia secular que iba a generar problemas recurrentes para las economías en vías de desarrollo, promueve la industrialización como una forma de enfrentarse y superar esas limitaciones, y reconoce la importancia de la estructura productiva en relación a estas posiciones que mencionaba. Esa visión se va a ir desarrollando en las siguientes 3 décadas, digamos, en una serie extensa de trabajos que incluyen algunas de las obras que voy a mostrar ahora, sin pretensión de ser comprensivo tampoco. Acá, a principios de los 60, ya tiene una teoría más desarrollada, con un montón de contenido histórico, en la cual hay más énfasis en el cambio estructural como una parte fundamental del proceso de desarrollo y crecimiento en el largo plazo, lo cual lo acerca a otros de los fundadores de la economía del desarrollo, a Rosenstein-Rodan, a Nurse, también a Kuznets, todos quienes enfatizaban el cambio estructural, pero en el caso de Prebisch, específicamente desde una perspectiva nutrida de la experiencia histórica de la periferia. Esa perspectiva le hace enfatizar no solo una visión sobre la importancia de la industrialización, sino sobre la importancia de la heterogeneidad estructural, de cómo las estructuras productivas, sobre todo en la periferia, tienen disparidades, no solo cuando se las mira frente a los centros productivos, sino al interior, y cómo estas heterogeneidades están asociadas a los temas de distribución del ingreso, las desigualdades en la productividad y los cuellos de botella que también aparecen señalados en obras como por ejemplo
la de Hirschman, que enfatiza los eslabonamientos también en conexión con la estructura productiva. Y acá ya hay una visión mucho más desarrollada del desarrollo, donde aparecen conectados los temas productivos con la estructura social. Finalmente, todas estas críticas a las limitaciones recurrentes que van a tener las economías periféricas para desarrollarse, aparece hacia el final de su trayectoria, condensadas en una crítica profunda a el capitalismo globalizado de la época, como, de vuelta, conectando con puntos anteriores, la desigualdad en la distribución de los frutos del progreso técnico pareciera ser algo sistémico y estructural, y cómo la periferia no es solo una característica de cómo se insertan en el sistema internacional, sino que se asocia a rasgos profundos de su estructura económica y social que hacen que sea muy difícil lograr esas transformaciones a las cuales dedicó su vida a intentar promover. Ahora, hay partes de esta contribución o de esta serie de contribuciones que hoy en día no necesariamente tienen vigencia, al menos de la forma en la que se presentan. Esto un poco lo discutía Carlos. La idea de término de intercambio fue en su momento una intuición muy poderosa, pero la evidencia posterior es mixta. Es decir, en algunos casos, periodos, regiones se verifican, en otros no necesariamente. Ahora, a mi juicio, y esto aparece en la obra de Prebisch mismo, esto se explica por el hecho de que la tendencia negativa que ofrece Prebisch en los términos de intercambio de las economías periféricas, la evolución en el largo plazo de los precios de los productos primarios frente a lo de los productos manufacturados, en realidad es una manifestación de la asimetría estructural. No es una tesis en sí misma, sino la implicancia que tiene su visión del mundo en ese contexto específico. De forma similar, cuando uno piensa en la industrialización por sustitución de importaciones, es una estrategia que tenía sentido en el contexto histórico en el que Prebisch piensa las limitaciones de las economías periféricas y las posibilidades de política económica que tienen en su momento. Pero el propio Prebisch, así como otros economistas de la escuela estructuralista, son muy rápidos en reconocer las limitaciones que tiene la protección permanente. Si bien observan los rasgos virtuosos y dinámicos de la industrialización sustitutiva, también observan sus límites, lo cual creo yo, si uno revisita esas ideas en un contexto distinto, mantiene totalmente viva y actual la idea de que la estructura productiva es importante para entender la dinámica de crecimiento. Entonces, lo que creo yo se mantiene de gran actualidad como idea fuerza es que el centro-periferia nos marca las asimetrías, la estratificación del sistema mundial, que es lo que marca Prebisch como una parte clave ausente en la teoría neoclásica que él aprende al detalle y que critica por no poder explicar el mundo tal como él lo observa. En la teoría neoclásica lo que uno tiene es un conjunto de economías que se relacionan de forma cuasi atomística en el sistema mundial, o sea, en un modelo de comercio internacional. En principio las economías pequeñas y abiertas son tomadoras de precios, las economías grandes tal vez tienen poder de mercado, pero en ningún caso hay un reconocimiento cabal de las relaciones de poder, de la geopolítica del sistema internacional. Entonces, para Prebisch, estas teorías se pierden lo que es esencial y evidente a los ojos, que es que hay una jerarquía y que para entender las posibilidades y las restricciones de crecimiento de las economías periféricas hay que modelar esa jerarquía, entender las implicancias que tiene. Ahora, eso sigue plenamente vigente. La importancia de las asimetrías en el comercio, en las finanzas, en la tecnología, lo que esto implica sobre los procesos diferenciales de ajuste económico, es fundamental para entender el presente. Lo era en el marco histórico en el que estudia Prebisch las posibilidades de crecimiento de las economías periféricas y sigue siéndolo hoy en día. De hecho, esta noción que propongo de que el sistema centro-periferia no es solamente una foto en un momento del tiempo, sino la necesidad de reconocer en la foto que uno saque en cualquier momento del tiempo las asimetrías y las jerarquías, es algo que el propio Prebisch
enfatiza porque él le da mucha importancia al cambio de centro, al desplazamiento desde el Reino Unido como centro de la economía mundial antes del periodo de entreguerras, hacia el ascenso de Estados Unidos como centro mundial, porque las dos economías tienen características distintas, tienen distintos perfiles de inserción internacional, producen distintos bienes, y eso tiene implicancias para la complementariedad o no complementariedad de distintas economías periféricas con el sistema mundial y cómo se pueden o no insertar en ese sistema mundial. Entonces, esa flexibilidad, esa característica distintiva del método estructuralista, la búsqueda de rasgos estructurales en el contexto histórico que intentan estudiar, es lo que hace que el pensamiento de Prebisch tenga gran vigencia actual. Entonces, como les decía, lo mismo que hace Prebisch en su obra al enfatizar el desplazamiento desde el Reino Unido a Estados Unidos como centro de la economía mundial y las implicancias para las restricciones y las oportunidades que tienen las economías periféricas, es una lección que hay que volver a aplicar hoy en día, o al mirar el presente y las décadas recientes, en el sentido de entender la transformación del contexto y de las oportunidades y restricciones que tiene la periferia en un contexto donde la economía china y Asia en general cobran mayor importancia. Otra cuestión fundamental de Prebisch que hay que reactualizar, pero que mantiene vigencia, es la conexión entre estructura productiva y crecimiento. En el contexto histórico en el cual escribe Prebisch, el tema clave era la industrialización en el contexto de un mundo relativamente caracterizado por restricciones al comercio mundial, un mundo de proteccionismo, un mundo de cierta inestabilidad en los esquemas internacionales de comercio y de finanzas, un mundo de relativa inflexibilidad y restricciones en los movimientos de capital. En ese contexto, la industrialización sustitutiva era clave para la estrategia. Ahora bien, no necesariamente esa es la dimensión clave de la conexión entre estructura productiva y crecimiento hoy en día. Lo que sí se mantiene como un concepto genérico poderoso es la importancia del aprendizaje, la necesidad de coordinación, la necesidad de promover exportaciones y las externalidades dinámicas que tiene cada sector sobre los otros, que podrían ser las actividades manufactureras, pero también podrían ser otras actividades, todo lo cual es consistente con la noción de que la política industrial no es necesariamente promover la industria, sino promover las actividades que tengan más dinamismo y más complementariedades con otras actividades y puedan traccionar la economía como un todo, que puedan generar trabajo, que puedan generar incentivos para el crecimiento y el desarrollo. Entonces, esa idea de que es necesario ir más allá de lo que en un modelo convencional de crecimiento sería la importancia de la inversión, del ahorro y la inversión, que Prebisch no niega, pero más allá de eso, lo que importa es la estructura productiva, entender los patrones de especialización, entender cómo se inserta una economía en el mundo y cómo en determinados contextos la restricción externa sobre el crecimiento puede ser importante, que es clave entender qué es lo que una economía produce, qué es lo que una economía exporta y cómo eso condiciona las posibilidades de crecimiento. Todo lo cual está englobado en la énfasis que le pone Prebisch a la transformación estructural. En 1949 o en 1963 esto quería decir una cosa, en 2026 tal vez quiere decir otra, pero el principio es el mismo. Bueno, esto creo que es un poco lo que ya estaba intentando desarrollar como un concepto de política industrial ampliado. Muy brevemente, déjenme que les dé algunas pinceladas de dónde vemos la actualidad del pensamiento de Prebisch y de estas ideas ordenadoras sobre cómo pensar el crecimiento y el desarrollo en el largo plazo en la literatura actual.
Una muy evidente es el énfasis que recibe en la literatura reciente la entrada de China en la economía mundial, concentrada en la OMC, en la Organización Mundial del Comercio en 2001, cómo reordena todos los patrones de especialización global, cómo cambia los precios relativos, cómo cambia el nivel de demanda de distintos productos, porque justamente tenés un desplazamiento, por ahora parcial, pero una tendencia al desplazamiento del centro de la economía mundial, pasando de un mundo, tal vez una economía unipolar a una multipolar, donde las características de la demanda y la oferta y su evolución para distintos productos está cambiando rápidamente, y eso cambia los incentivos para especializarse en una cosa o en otra, lo cual cambia las implicancias para el crecimiento en el corto plazo, pero también no necesariamente en la misma dirección las implicancias para el crecimiento en el largo plazo. En concreto, para la economía de Argentina, para las economías latinoamericanas más en general, la entrada de China en el comercio mundial y su crecimiento como una fuente de demanda masiva implica un cambio muy favorable en los precios relativos al empujar hacia arriba los precios de los productos primarios. Eso tiene efectos de nivel muy positivos, pero por otro lado lo que hace es promover un patrón de especialización, de primarización, hace mucho más difícil entrar en productos industriales para países de niveles de productividad medianos, sobre todo por digamos, los niveles de competitividad que tiene China en productos trabajo intensivos. Entonces eso cambia por completo las oportunidades y las limitaciones. Y eso es algo que aparece en este trabajo que pongo acá, igual que en muchos otros. También hay una serie de trabajos en los campos de macro, internacional, de finanzas, que décadas después de que Prebisch enfatizara que el marco convencional no reconoce asimetrías, hay un esfuerzo muy gradual de ir metiendo esto en los modelos convencionales. Entonces, hay una serie de trabajos que van metiendo como la dominancia de una moneda en el marco internacional tiene una importancia clave, en el caso del patrón dólar, y cómo esto también tiene implicancias. La estratificación, la jerarquía a nivel mundial tiene importancias para el ciclo mundial de las finanzas. Lo que decía, creo que ya estoy casi sin tiempo, así que déjenme que intente resumir. La otra idea fuerza que tiene enorme actualidad en Prebisch es la conexión entre estructura productiva y crecimiento. Una manifestación temprana es la de la restricción externa sobre el crecimiento. Esto aparece después, le da origen a casi diríamos una pequeña escuela que se origina con el trabajo de Anthony Thirlwall de Balance of Payments Constrained Growth, que básicamente está ya en la semilla en Prebisch, donde si uno tiene que la elasticidad de ingreso de las exportaciones, en particular las exportaciones de los productos primarios, es estructuralmente diferencial, asimétrica con la elasticidad de las importaciones, que va a ser más alta por tratarse de productos industriales que aumentan su peso en la canasta de consumo cuando aumenta el nivel de ingreso, lo que va a tener es una recurrencia de estrangulamiento sobre el crecimiento. Pero más ampliamente hay un creciente énfasis en la literatura en la importancia de la estructura productiva, en la importancia de las redes de producción, que acá está, digamos, una serie de cuestiones que aparecen en ciernes en Prebisch, más claramente tal vez en Hirschman, sobre cómo hay eslabonamientos, cómo hay redes de producción y de innovación, y entonces entender exactamente dónde cada economía está posicionada es clave para el crecimiento. También aparece en el trabajo de César Hidalgo y Ricardo Hausmann la idea de que la complejidad de una economía es clave para su crecimiento en el mediano y largo plazo. Economías más complejas pueden acumular capacidades más diversas y subirse más rápidamente a nuevas tecnologías y sectores. Y esta es una idea distinta de la de Prebisch. Enfatiza que no se trata de la industrialización por sí misma, pero en definitiva uno podría reformular el énfasis de Prebisch en la industrialización como un énfasis en diversificar y complejizar la economía en un contexto donde la realocación de recursos productivos del agro a la industria era la forma clave de hacerlo. Por último, para cerrar, la política industrial que Prebisch proponía y que fue una fuente central de críticas y de una reacción
conservadora frente a las políticas de intervención estatal de la posguerra promovidas por Prebisch, por la CEPAL y por muchos otros, finalmente está teniendo un regreso, no triunfante, pero un regreso tal vez sorprendente, incluso en trabajos del Fondo Monetario Internacional, que tal vez hace unas décadas hubiera demonizado cualquier intento de política industrial. Hoy en día reconoce, así como implícita o explícitamente lo hacen los gobiernos de casi todos los países del mundo, la necesidad de promover sectores estratégicos. Creo que estoy totalmente fuera de tiempo, así que déjenme que deje ahí por el momento, así podemos pasar a la siguiente presentación y en todo caso después si hay tiempo para discusión, con mucho gusto la seguimos. Muchas gracias, Martín. Espectacular. Vamos a continuar con la siguiente conferencia a cargo de Sebastián Stuhlbarg. Sebastián es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Economía y Desarrollo Industrial por la Universidad Nacional de General Sarmiento y doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador independiente del CONICET y docente investigador asociado en la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde coordina el área de investigación de Economía Política del Instituto de Industria. Sus trabajos abordan las problemáticas del cambio estructural y de la economía política del conocimiento. Es autor del libro El estructuralismo latinoamericano, Fundamentos y transformaciones del pensamiento económico de la periferia. Su conferencia será Raúl Presbich y el problema del cambio estructural. Y Sebastián, ya tenés el micrófono habilitado y voy a comenzar a compartir tu presentación en un segundo. Creo que se está viendo bien. Ahí sí, perfecto. Así que podés comenzar con la... ¿Qué tal? Buenas. ¿Se perdió ahí la presentación o Ah, estoy vuelvo. viendo? Ah, sí, se perdió. Ahí vuelve otra vez, perdón, un segundo. Ahí se ve. Bueno, entonces, buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias a los organizadores por la invitación y felicitaciones por organizar un evento de este tipo. Estoy muy contento que en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires se den espacios para retomar estas discusiones. Durante mucho tiempo estuvo muy ausente todo esto, entonces me parece muy importante la temática, la forma de abrir el juego de la discusión, y muy contento de estar acá. Bueno, voy a hablar sobre Prebisch y el problema del cambio estructural. ¿Podemos pasar a la siguiente? No sé si yo puedo pasar o Camilo, podés pasarlo vos. Ahora mismo lo paso. Ahí está. Bien. Bueno, yo parto como mi preocupación más por la preocupación por Argentina y por la falta de cambio estructural. Me planto más como un economista que está pesando el presente y que caracterizo a la Argentina en una situación de falla estratégica, en el sentido de que tuvimos un modelo primario exportador que fue una estrategia definida en sus propios términos. Tuvimos la sustitución de importaciones que fue una estrategia definida con sus avances, sus retrocesos. Y a partir de la ICI, mi impresión es que Argentina no encuentra una trayectoria estable de definir un patrón de crecimiento y desarrollo económico. Tiene muchas idas y vueltas y una crisis muy importante de su crecimiento económico. Por lo tanto, la cuestión de cambio estructural y desarrollo económico es un tema muy importante de la agenda. Entiendo que el problema de esta falla estratégica es un problema político, principalmente, pero que también tiene por detrás un déficit teórico. Entonces me parece que también
es un tema de un déficit nuestro, de cómo pensar los problemas, qué categorías, qué ideas surgen para pensar la solución de esta falla estratégica, que puede permitir potenciar, ¿no?, la acción política de transformación y de construcción de un sendero de desarrollo distinto. Entonces, dado este punto en donde yo me paro, que es la Argentina, pero podríamos extender no solo a Argentina, este problema es más amplio, es más general, en muchos países de la región, yo lo que quiero pensar es en qué medida nos podemos apoyar en Previs, o podemos volver a Previs para pensar este problema. Entonces, un primer punto es diferenciar cambio estructural de desarrollo económico. Cambio estructural no era un término muy utilizado por la CEPAL y el estructuralismo, ¿no? Estaba más a través la terminología transformación estructural, pero estaba muy asociado y pegado con desarrollo económico. En la terminología más actual de los últimos 30 años, podemos diferenciar el cambio estructural como un cambio de posición en una estructura mundial, en una dirección que va de la periferia hacia el centro. O sea, el cambio estructural no es llegar al centro, sino moverse en una dirección de una función de centralidad. Y desarrollo económico sería cierto modelo social más amplio que se deriva de ese cambio estructural. El cambio estructural sería una condición necesaria, pero no suficiente. Y desarrollo económico también habría que discutir en los últimos 30 o 40 años qué significa, porque también fue cambiando mucho su significado y su discusión. Entonces yo me voy a centrar en la cuestión del cambio estructural, en el pensamiento de Prebisch, y no voy a revisar todo el pensamiento de Prebisch, me voy a concentrar en lo que yo identifico como son dos momentos importantes de esa discusión. Entonces, repito desde dónde me paro. Una preocupación de un economista que quiere pensar el cambio estructural, no tanto como un previsiólogo o como un estructuralólogo que va a pensar toda la evolución y la genealogía de los conceptos, sino donde todavía veo potencia para pensar el presente. La próxima, Camila, por favor. Bueno, un primer momento, que es un momento que todos lo mencionaron y que es un momento crítico, que es La Habana 1949, es donde Prebisch presenta su famoso manifiesto, ¿no?, en la conferencia de CEPAL. Por supuesto, no estoy haciendo una periodización del pensamiento de Prebisch, ¿no? Estoy tomando, como dije, algunos momentos, hay toda una historia previa y luego voy a saltar a otro momento, pero creo que acá hay un momento muy, muy central, muy revelador, muy importante para el pensamiento, para América Latina. Entonces vale la pena detenernos en qué me parece hay de fundamental en este momento. Primero hay un contexto particular que es la posguerra, y una pregunta que andaba dando vueltas, ¿no? Si la región debería volver al modelo primario exportador, en tanto la teoría dominante indicaba eso, ¿no? Volver al esquema de ventajas comparativas. Y lo que va a aparecer ahí en ese documento y en esa presentación de Prebisch y en esa CEPAL temprana, es una crítica a esa ortodoxia. Es la idea de que no hay que volver al modelo primario exportador. Pero más allá del punto, lo importante es la fundamentación. No solamente el reconocimiento de que hay divergencia, ¿no?, y no hay convergencia, que la especialización según factores estáticos no conduce a una convergencia de ingresos, toda la explicación del deterioro de los términos de intercambio que ya fue mencionada, sino una explicación que me parece que va un poco más allá, que empieza a implicar lo estructural, que es la idea de que no solo que no es conveniente volver al modelo primario exportador, sino que no es posible en algún punto por el cambio de estructura. Es decir, en la medida en que el centro dinámico principal pasa de Inglaterra a Estados Unidos y que Estados Unidos es un tipo de economía mucho más autocentrada, mirada para adentro, con otra dinámica y otro tipo de relación con la economía mundial, el mismo tipo de política puede conducir a otro tipo de resultados. Entonces, no solamente hay un problema de los fundamentos teóricos ortodoxos hacia dónde ir, sino hay una cuestión de una lectura histórico-estructural sobre lo que se puede y no se puede. Ahí es donde me parece que el pensamiento de Prebisch se vuelve muy rico y muy necesario. Ahí aparece no necesariamente una teorización completa,
sino la enunciación implícita que luego se iría desarrollando de un método, el método histórico-estructural, que es donde está, me parece, el punto fuerte. La idea, por un lado, de que hay una estructura, sistema centro-periferia, que define ciertas funciones y ciertas posiciones en la economía mundial, pero que al mismo tiempo las economías nacionales y las regiones llegan a esa estructura con una trayectoria particular que tiene que ver con su historia. Entonces, hay una cuestión sincrónica, ¿no?, de la estructura de las funciones centro-periferia, y hay una dinámica histórica que tiene que ver con el modo en que cada país acumula una historia, unas instituciones, una experiencia, unas capacidades. Y ahí Prebisch va a señalar, me parece que algo fundamental, que es la invención de un objeto, que es que la economía latinoamericana es la relación entre esa posición en la estructura y la historia de las trayectorias particulares. Y ese objeto es un objeto particular, no es un objeto general. Y me parece que de ahí surge el programa de investigación estructuralista, ¿no? Cambio estructural es pensar ese objeto particular, esa ubicación particular de nuestra región con su propia historia en una estructura, y pensar un cambio y un movimiento. Entonces la ICI, como emergente de una política de cambio estructural asociada a la industrialización, no es una respuesta universal, es una respuesta a una situación concreta de estructura de la economía mundial. Entonces, cambio estructural en este momento de 1949, me parece que tiene esta riqueza de una pregunta por un objeto y una respuesta de un programa de transformación económica basado en esa concepción. Esa posición tiene límites teóricos, que son los límites teóricos desde mi punto de vista de Prebisch, que es, por un lado, lo potente, que es la ruptura parcial con la ortodoxia, y también el límite, que es la parcialidad de esa ruptura con la ortodoxia. No hay allí un nuevo sistema de economía política, lo que hay es una ruptura parcial con esa ortodoxia, que me parece que con muchos otros momentos de la historia de la teoría, que son rupturas que abren caminos muy importantes. La próxima, por favor. Segundo momento que identifico, Santiago 1981, es en relación al libro Capitalismo Periférico, Crisis y Transformación, publicado en Santiago en el 81, pero que en realidad es un momento un poco más amplio, que es CEPAL, fines de los años 70, es la discusión que se organiza en torno de la revista de la CEPAL, en donde un punto muy importante es la ampliación del enfoque, ¿no? Es una incorporación de temas sociológicos, históricos. En esos números de la CEPAL vamos a encontrar autores que no son solo economistas. Hay también en ese grupo cierta inflexión dependentista, un corrimiento un poco en el discurso político-ideológico de Prebisch a otro tipo de posiciones, y se da en el contexto de la crisis de la ICI, en el marco de las dictaduras. Estamos hablando, el Santiago 1981 es el Santiago de Pinochet, en la Argentina es la Argentina de la dictadura, y es también a nivel mundial, ¿no?, cierto cierre de un ciclo más heterodoxo, desarrollista, y la emergencia de la vuelta del neoliberalismo y las teorías más ortodoxas. En ese marco, ese texto en particular va a cristalizar y va a mostrar cierta evolución más histórica de Prebisch y de ese grupo, en un programa de investigación, ese que yo señalé, que nace en el 49, aunque tenía antecedentes previos, pero en el 49 tiene un punto de vitalidad muy importante, ciertos avances en el programa de investigación que se van a producir y que en ese texto se ven muy claros. El concepto de excedente estructural, ¿no?, una discusión con la economía política sobre el concepto de excedente, un análisis mucho más amplio sobre los actores, sobre el papel del Estado, sobre los estratos sociales, sobre el poder económico, o sea, una mirada en donde el campo de la economía se abre, y se analiza lo económico mucho más en el campo de las ciencias sociales, una aproximación al fenómeno de la inflación estructural que dialoga con otros aportes estructuralistas sobre la inflación, y una reflexión sobre transformación estructural y democratización, ¿no? Estamos en el marco de las dictaduras,
pero ella está viendo la crisis y lo que está viendo es que ese proceso de democratización entra en crisis por su contradicción con la dinámica estructural. En algún momento o hay cambio estructural o no puede haber democracia. Esa contradicción me parece muy potente, y poco retomada, pero son avances del programa que se ven muy claros en ese momento. Sin embargo, desde el punto de vista del cambio estructural, que es lo que a mí me interesa pensar, yo veo en ese momento una utilización restringida del método histórico estructural. Lo que yo veo es que Prebisch profundiza su análisis de lo que pasa en la periferia, pero revisa poco lo que está pasando en el centro. Que no revisa en profundidad en ese momento los cambios en la estructura mundial. No vuelve a pensar capitalismo como totalidad, sino que piensa capitalismo periférico. Ya me parece que esa idea de nombrar capitalismo periférico como una entidad y no como una parte de una totalidad es un problema. Si existe un capitalismo periférico o existe una posición periférica dentro de una dinámica capitalista. Y hay muy poco sobre la revolución tecnológica que en el año 1981 ya estaba en curso y lanzada, de ciertos procesos de globalización emergentes, de cambios en el comercio, de la reconfiguración de la industria y sobre todo de la aparición de nuevos núcleos de alta innovación en la industria y por fuera de la industria. Entonces, mi impresión es que ese Prebisch más maduro amplía el enfoque, pero no vuelve a abrir la pregunta por el objeto. Yo señalo ahí una omisión de la pregunta por el objeto y por lo tanto lo que veo es que la respuesta que se da al cambio estructural es una respuesta que repite algo ya elaborado previamente, pero que no surge de la apertura de una nueva pregunta. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista del cambio estructural, yo definiría este segundo momento desde este punto de vista. La próxima, por favor. Bueno, después de Prebisch, me parece que ese gesto final de Prebisch y de muchos de sus seguidores tiene consecuencias. Y es que ahí se verifica una muy clara dificultad para pensar el cambio estructural más allá de la ICI. Me parece que eso marca mucho la discusión, esa dificultad para ir más allá. Y lo que va a aparecer es el neoestructuralismo, que es lo que va a pasar con la reconfiguración del pensamiento estructuralista a partir de los años 80. Y el neoestructuralismo implica un corte con el objeto, con el programa de investigación. El neoestructuralismo trae nuevas respuestas, incorpora algunos de los avances y contribuciones teóricas del centro más avanzadas, todo lo que es lo neo-schumpeteriano y lo evolucionista, pero también lo post-keynesiano. Mi impresión es que el neoestructuralismo tampoco abre la pregunta por el objeto. Esto es por la particularidad de la condición periférica. Digo, por decir algo, el neoestructuralismo trae toda la discusión de los sistemas de innovación. Y es evidente que para pensar los cambios en el patrón industrial es necesario pensar e incorporar esos conceptos sobre sistemas de innovación. Pero hay mucho más dificultad para pensar qué significa un sistema de innovación periférico y cuál es la relación entre un sistema de innovación periférico con un sistema de innovación central. Cuáles son las formas de asimetrías que se dan en esos sistemas de innovación y qué particularidades tiene un sistema de innovación que surge de una trayectoria histórica periférica. Esa tarea de elaboración teórica, es lo que me parece que el neoestructuralismo fue muy débil. Entonces, una cosa es adoptar los avances teóricos del centro, podríamos decir, es el gesto de Prebisch también en los años 40, la lectura de lo más potente de los aportes teóricos del centro, pero elaborándolos en función de un programa estructuralista. La falla, o lo que yo veo del neoestructuralismo, es que hay una adopción sin suficiente elaboración teórica, por supuesto con muchas excepciones. Un punto muy importante es Feinsilver, 1983, 2 años después del texto de Prebisch, ya está pensando de alguna manera, ¿no?, ese cambio mundial. Hay ahí en ese texto de Feinsilver y en cosas posteriores elementos muy valiosos. Hay muchos autores estructuralistas que en estos años han planteado y han problematizado algunos de estos elementos. Lo que no vemos es una nueva elaboración
conjunta de estos elementos para pensar el problema del cambio estructural. O sea, lo que predomina es elaboraciones parciales y fragmentarias. Entonces, mi conclusión es, el programa de investigación se actualiza, el lenguaje, la forma de pensar el problema, es una forma que tiene mucho más que ver con cómo se discute en el centro, pero el programa en sí mismo, es decir, la elaboración del objeto, no avanza. La próxima. Bueno, y con esto empiezo a cerrar. Creo que nos sigue quedando abierta la pregunta. Después de la ISI, ¿qué? Todavía me parece que es necesario seguir pensando el problema. Al hacerlo de una perspectiva estructuralista, mi impresión es que es necesario incorporar los avances en el programa de investigación, ese momento de Prebisch 1981, esa apertura a una visión más amplia de las categorías, ¿no? El tema del poder, el tema del Estado, el tema de los actores sociales, el tema de la democracia, pero sobre todo, lo imprescindible y lo fundamental es volver al momento de Prebisch del 49 y retomar la pregunta por el objeto y por el método. Desde mi punto de vista, ese es el gesto fundamental, eso es lo que se necesita hoy para volver a pensar el problema. Volver a esa intuición muy fuerte de Prebisch del objeto y del método. Y eso, por lo tanto, nos implica volver a pensar las transformaciones contemporáneas del capitalismo mundial, pensar que en esa transformación del capitalismo mundial hay una serie de barreras a las entradas nuevas, hay una dimensión tecnoproductiva, el cambio tecnológico, organizacional, productivo, nos va planteando algunos elementos de nuevos puntos de imposibilidad de la estructura. Por ejemplo, escala de I+D y la conformación de sistemas de innovación de punta mundial que hacen que probablemente para nuestro país sea imposible en avanzar en ciertos procesos. Y al mismo tiempo, el salto de escala de la manufactura y la integración de la manufactura en sistemas complejos hace que en muchos segmentos de la industria para nosotros sea un punto de imposibilidad avanzar hacia ahí. A su vez, esos sistemas de innovación y de producción están articulados estratégicamente y gobernados, con estructuras de gobernanza privadas y públicas globales. Entonces la pregunta es, dados esos puntos de imposibilidad que requiere elaborar, la pregunta es, dado nuestras capacidades y nuestra trayectoria histórica, las capacidades acumuladas, ¿dónde hay alguna posibilidad de relación entre nuestras capacidades de nuestro sistema científico, tecnológico de innovación y nuestro aparato productivo para encontrar ahí puntos de posibilidad, ¿no? Y ahí podríamos retomar tal vez la categoría de Fein-Silver de la construcción de un núcleo endógeno, ¿no? Ese núcleo endógeno debería ser el punto de articulación de los sistemas científicos tecnológicos, de nuestras capacidades productivas, que puedan operar y entrar en lugares de oportunidad que no sean puntos imposibles por estructura. Entonces, esa discusión me parece que todavía no termina de estar armada, que sería lo necesario para pensar de un modo más potente el cambio estructural. Y cierro con esto. Necesitamos un nuevo programa de transformación, pero para que sea consistente, tiene que estar apoyado en un programa de investigación potente. Nosotros como economistas todavía tenemos un déficit y toda una agenda para aportar en este sentido. Cierro con esto. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Estamos acá aplaudiendo virtualmente tu conferencia. Bueno, entonces, con esta conferencia concluimos la segunda sesión del ciclo dedicada al Prestige teórico. A lo largo de la tarde hemos recorrido algunas de las ideas centrales de su obra, su vigencia, sus ambigüedades,
sus reinterpretaciones desde miradas complementarias e incluso también poniendo en tensión algunos de esos conceptos. Gracias nuevamente, Carlos, Noemí, Martín y Sebastián. Fue un gusto contar con ustedes, un lujo. Eh, los esperamos a todos el próximo jueves 14 de mayo para la tercera y última sesión, en las que nos acercaremos al Presbich docente, a sus cursos, a las aulas donde formó generaciones de economistas y los vínculos que tejió más allá de las instituciones educativas en Argentina. Las conferencias estarán a cargo de Mariano Arana, Esteban Pérez Caldentey y Juan Odicio. Y también el jueves 14 de mayo se dará la conferencia de cierre a cargo de Martina Vélez. Desde el CEAL les agradecemos a quienes nos acompañaron y nos siguieron de manera virtual y los saludamos hasta la próxima sesión, ¿sí? El jueves 14 de mayo. Vamos a detener la grabación ahora.